Bienvenidos a una edición más de Open Jam, en su edición especial de El Documental. Los polos opuestos se atraen, los extremos se tocan, y en el arte a veces encontramos ejemplos perfectos de la ley de polarización. La colisión de dos fuerzas antagónicas pueden provocar una explosión creativa sin precedentes. En 1980, el talento crudo y la furia de un adolescente de la clase trabajadora de Los Ángeles, California, mezclado con la sofisticación europea de otro joven de clase media alta nacido en Dinamarca, marcó el inicio de una nueva era del rock and roll. El guitarrista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich fueron la base para la construcción de uno de los movimientos artísticos más importantes a mitad del siglo XX en Occidente. Pero como en muchos procesos alquímicos, dos elementos no son suficientes para provocar una reacción completa, en ocasiones se necesita acentuar la diversidad aún más. La verdadera resurrección artística no se dio hasta que un músico de San Francisco, junto con otro adolescente enojado y virtuoso, se unieran a la causa. Una revolución musical comandada por los pioneros del género más rápido, más potente, más ruidoso, melódico y agresivo que había escuchado la humanidad hasta ese momento. Los percusores del thrash metal, llamados simplemente Metallica. El cuarteto integrado por James Hetfield, David Stein, Lars Ulrich y Chris Burton desata una máquina imparable que hasta el momento ha vendido más de 100 millones de discos y ha tocado en muchos puntos del planeta, incluyendo la Antártida. ¿Cómo es que un grupo tan poco amigable en términos de estilo, temática y sonido ha llegado tan lejos y siga vigente? Open Jam presenta El Documental segunda temporada. En este episodio hablemos de Metallica, los cuatro jinetes que lograron conquistar el mundo. Toda historia comienza con un desenlace. Y esta tiene que ver con la aparición de un nuevo canal de televisión de paga. Un programa que causaría furor dedicado a transmitir únicamente contenido relacionado con música popular. El 9 de agosto de 1981 nació oficialmente la era del llamado videoclip con la creación del canal MTV Music Television. Al poco tiempo de su lanzamiento, el canal fue secuestrado por el pop y una gran cantidad de grupos más preocupados por su apariencia física que por la calidad de su música. Sin embargo, había un pequeño sector de jóvenes que no se identificaba con MTV, una minoría insatisfecha con la imagen falsa que presentaban los medios. Ellos sabían que cada día aumentaba la pobreza económica e intelectual. Eran conscientes de la gran mentira institucional de la descomposición del tejido social. Y estaban enojados, muy enojados. Entre ellos estaba James Hetfield, un adolescente apático e indiferente al mundo exterior, pero con la sensibilidad suficiente para detectar algo que inevitablemente se respiraba en el ambiente. Algo que lo hacía simpatizar con las bandas de punk y heavy metal. Algo que lo hacía cuestionarse los dogmas religiosos, pero estudiar la mitología. Algo que podía transmitir con una guitarra y sus cuerdas vocales. Según James Hetfield, se autodescribe como solo 4 fans que tuvieron suerte. En algún momento de su carrera, la prensa los bautizó como alcohólica por sus famosas fiestas. Hetfield comenta que era tal su estado de ebriedad que olvidaba días enteros. Y cuando regresaba a una ciudad de la siguiente gira, había padres y novios de chicas que lo querían linchar. James es la fuerza creativa de Metallica. Lars es la mente detrás del lado de los negocios. Y Kirk es el espíritu libre. Cliff, Jason y ahora Rob, todos han sido diversas partes de Metallica. Cliff en algún momento fue la razón por la cual decidieron mudarse a San Francisco y así tomar la música no solo como un hobby. Jason fue el que daba la cara a los fans por la banda y ahora Robert
ha inyectado una energía con el bajo que no tenía desde el famoso Black Album. La única forma en la que 4 individuos puedan coexistir es dándole a cada uno su espacio y su turno para hablar, ya sea con palabras, con música o con cualquier otro tipo de arte. James nació en Downey, California, el 3 de agosto de 1963. Fue creado en un hogar cuyos valores estaban fundamentados en la ciencia cristiana muy estricta, pero de padres divorciados. Cuando era un adolescente, su madre murió de cáncer. Había doctores que querían tratarla, pero por las creencias de la familia prohibían medicamentos, tratamientos y hospitales, únicamente creyendo que la salvación y sanación venían por parte de Dios. Esto dañó severamente a Hetfield, fundando un enojo que a veces hasta el día de hoy existe y que se refleja fuertemente en la canción The God That Failed del álbum negro. Este fue el principio de su escape en la música rock, ya que las creencias de su familia también le prohibían entrar a clases de anatomía. Al no entrar a clase, los otros chicos se burlaban de él, y en algún momento, él mismo comentó que este fue el inicio del bullying y su alejamiento de los demás. Del otro lado del mundo, el 26 de diciembre de 1963, nació Lars Ulrich, en el municipio de Gentofte, en Dinamarca, hijo de un famoso tenista danés y quien quería que lo siguiera en el camino del deporte blanco. Ese fue el motivo por el cual, a una temprana edad, la familia Ulrich emigró a los Estados Unidos para que Lars pudiera desarrollarse como tenista profesional. Pero aún estando dentro de los 10 primeros lugares del ranking de Dinamarca, él comenta que no pudo ni entrar en el top 10 de la cuadra donde vivía. Y a finales de 1979, principios de 1980, las bandas del New Wave o British Heavy Metal tuvieron una gran influencia para que dejara el tenis y se dedicara a la música. Fue así que en 1981, Lars Ulrich, recién llegado a Los Ángeles, no tardó en publicar un anuncio en un diario local, buscando músicos para formar una banda. James Hetfield acudió al llamado, pues compartían el mismo interés por grupos como Iron Maiden. En poco tiempo, el baterista danés le ofreció a James grabar un tema que consiguió gracias a sus conexiones para el primer volumen de una compilación de bandas de metal patrocinado por un sello discográfico llamado Metal Blade. Desde entonces se asomaba el enorme talento de Lars para las relaciones públicas, mismo que sería cuestionado severamente 20 años después por su conflicto con Napster. Lars tenía un lugar en el álbum, pero no tenía una banda completa para tocar una canción en dicho álbum. Y fue así que publicaron otro anuncio donde buscaban a un segundo guitarrista líder, alguien que pudiera hacerse cargo de los solos. Apareció un tipo llamado Dave Mustaine. Mustaine recuerda que en su audición lo único que tuvo que hacer fue alistar su amplificador, conectar su guitarra y los miembros de la banda le dijeron que el trabajo era suyo, sin tocar una sola nota. Es así como grabaron su primer canción, Hit the Lights, en el álbum Metal Massacre. En 1981, el estilo agresivo de la doble guitarra era un asalto para los oídos en la escena del glam metal y las hair bands, que dominaban los clubs en Los Ángeles. Mustaine decía, no hacíamos nada de lo que ellos hacían, porque tocaban música para conseguir a las chicas, y lo que nosotros queríamos era dominar al mundo. Hetfield dijo que si los fans querían ver pelo lleno de spray y miembros de la banda en spandex, Metallica no era su banda, y que ese se volvió su grito de guerra. En ese mismo año, también fueron invitados a un festival de beneficio en San Francisco, que se volvió en la cuna del heavy metal de ese entonces. Metallica encontró un fan en el guitarrista de una banda llamada Exodus, conocido como Kirk Hammett. Pero cuando la agrupación regresó a Los Ángeles, la tensión era demasiada. Los hábitos alcohólicos de mala copa de Dave Mustaine se estaban tomando en un problema. Ron y Dave peleaban constantemente, y llegó un momento en que los dos no podían ni siquiera estar en un mismo cuarto. Este fue el final de Ron y Metallica necesitaba un nuevo bajista. ¿Quién iba a adivinar que el sucesor de McCovney se convertiría en una leyenda para bajistas y músicos de todos los géneros? Descubierto durante una presentación en un bar de San Francisco y gracias a una llamada de Lars a su amigo Brian, quien le preguntó si conocía a algún bajista, a lo que Brian contestó: sí, ¿por qué no vienen a The Troubadour a ver una banda que se llama Trauna? A ver qué piensan del bajista. Cuando Lars y James vieron tocar por primera vez a Cliff Burton, no lo podían creer. Sus ojos y sus oídos nunca habían visto a alguien que tocara el bajo de la forma en la que él lo hacía, y tampoco la manera en que bongueaba su cabeza en el escenario. Definitivamente lo querían en la banda.
Tomó 6 meses de cortejo para que Cliff se uniera a Metallica bajo la condición de que la banda se mudara a San Francisco. James dice que esta fue una decisión bastante fácil, pues la escena metalera de Los Ángeles los trataba demasiado mal. La banda rentó una casa en una ciudad llamada El Cerrito, de la cual sacaron todos los muebles para que pudieran invitar a sus amigos y hacer fiestas mientras escuchaban un disco de Venom, una de sus influencias, a todo volumen. Sin apoyo de la radio o MTV, que en aquel entonces sí mostraba música, Metallica se hizo famoso mediante cassettes piratas que los fans grababan en los conciertos, y de los demos, incluido el famoso No Life Till Later, circulado por Lars. Dicho demo terminó en las manos de Johnny y Marsha Susula, que tenían una tiendita llamada Rock and Roll Heaven en Nueva Jersey, que vendía cosas relacionadas a la música, principalmente al metal, y que era la capital en la costa este de los Estados Unidos del creciente movimiento metalero. Johnny se puso en contacto con Metallica y se ofreció como manager de la banda, y les aseguró que les conseguiría un contrato para grabar un disco. Cuando Metallica llegó a Nueva Jersey, Lars se presentó con Johnny y haciéndolo a un lado le susurró: «Oye, ¿ves a ese tipo? Se llama Dave y nos vamos a deshacer de él la próxima semana». Ya en Nueva Jersey, la banda no tenía dinero, ni mucho menos dónde vivir. Fue gracias a Anthrax que esta situación se solucionó, ya que ellos tenían un pequeño estudio que le prestaron a la agrupación y donde de paso vivían cuando no estaban ensayando. Lars recuerda que un buen día podían comer en McDonald's y otros no tenían ni para eso. Las fiestas nunca pararon y cuando la banda estaba ebria, James, Lars y Cliff eran borrachos cómicos y hacían bromas tontas, mientras que Mustaine se volvía violento. Y esto era una combinación explosiva. Es así como un día Lars, Cliff y James entraron al cuarto de Mustaine, lo despertaron y le dijeron: «Dave, estás fuera de la banda», lo cual le molestó bastante, incluso hasta algunos años era motivo de contención y tensión entre los integrantes. Mustaine preguntó que por qué no había una advertencia o una segunda oportunidad y finalmente pidió que le dieran su boleto de avión para regresar a California, a lo cual los integrantes restantes de la banda le dijeron que tenía un boleto de camión que salía en 45 minutos y que tomaría 4 días para cruzar el país entero. Fue así que pronto se acercaron a Kirk Hammett, integrante de Exodus, quien recuerda entrar al estudio donde vivía la banda por primera vez y todos estaban durmiendo. Eran las 6 de la mañana. La primera canción que tocaron fue Seek and Destroy y James comenta que cuando escuchó el solo que Kirk compuso, pensó: «Las cosas van a estar bien». Y en menos de 3 semanas firmaron contrato con una nueva disquera y así grabaron en Nueva York el álbum debut de la banda, Metal Up Your Ass. El 25 de julio se estrenó con el título Kill 'Em All. El anterior título lo censuraron. Con temas de inspiración bíblica, celebración del caos y uno que otro cliché temático de la época, Metallica marcó el inicio del heavy metal y el arribo oficial de los 4 jinetes del apocalipsis, comenzando así una leyenda. Además, el disco incluía un impresionante solo del bajo de Cliff Burton titulado Anesthesia, en el que destacaban las impresionantes cualidades del músico. Pero como dicta la experiencia, tienes varios años para hacer tu primer disco y muy poco tiempo para el segundo. La mayoría de las bandas decepcionan con su segundo álbum. Sin embargo, la prueba de fuego fue superada por Metallica con mención honorífica. En su segundo álbum, Metallica continuó explorando temas oscuros. La guerra fue uno de ellos, representado por temas como Fight with Fire, la pena de muerte por electrocución en Ride the Lightning, la desaparición gradual desde una perspectiva física o filosófica con Fade to Black, y el homenaje instrumental a Howard Phillips Lovecraft en The Call of Cthulhu. Logrando aparecer en una escalera ascendente en Billboard, Metallica logró aumentar su base de fans, pero también perdió algunos. A pesar de haber grabado un álbum extraordinario y mostrar una evolución en todos los aspectos de la música, Metallica se enfrentó a la insatisfacción de los fans más radicales del naciente thrash metal. Desde entonces, fueron acusados de venderse por haber grabado lo que podía clasificarse como una balada, Fade to Black,
y por haber bajado la velocidad de algunos temas. La realidad es que Metallica seguía siendo fiel a sus principios y convicciones. Se negaban a grabar un video y continuaban alimentando el espíritu contra el establishment. Con todo y las absurdas acusaciones, el número de elementos de su ejército de fans seguía creciendo exponencialmente en Estados Unidos y Europa, pero tuvieron que detener sus giras para grabar su obra maestra. El 3 de marzo de 1986 salió a la venta lo que para muchos es el mejor álbum de Metallica. Tan solo 8 tracks fueron suficientes para terminar de consolidar su lugar en la lista de las bandas de rock más relevantes de la historia. Master of Puppets, este álbum fue el primer disco de oro para la banda tras vender 500,000 copias en Estados Unidos, aunque luego superaría las 6 millones. Si se buscaba una confirmación patente para semejante afirmación, solo había que colocar la aguja en el surco, o en su defecto, colocar el cassette y oprimir play. En todos los aspectos, la conceptualización, la construcción narrativa, la edificación, la composición, la energía, la atención al detalle, la fusión de influencias, la agresión combinada con melancolía, Master of Puppets es sobresaliente, incluso fuera de su género. La canción que le da el nombre al disco, Master of Puppets, una alerta, un aviso que advierte del peligro de las adicciones y la esclavitud a las drogas, aquel que manipula los hilos de la fuente de la autodestrucción prematura. El video narra la agonía psicológica emocional narrada en primera persona por un paciente encerrado en una celda psiquiátrica. En un lugar detenido en el tiempo, donde se entremezclan la realidad y el sueño, se está gestando una revuelta. El paciente silenciosamente prepara una violenta huida del sanatorio mental. Una referencia de la vida militar que trata de la vida humana como si fueran artículos desechables. Miles de jóvenes entrenados para matar, pero no para morir. Pero poco tiempo antes de concluir el álbum, Metallica prescindió de la lírica para disparar la imaginación de aquel que reprodujera Master of Puppets. Una canción instrumental que sería el legado más importante de Cliff Burton, la pieza Orión. Después de una rigurosa y extensa gira nacional por Estados Unidos para promover Master of Puppets, Metallica viajó a Europa para seguir conquistando el otro lado del Atlántico, sin saber que el 26 de septiembre, luego de un show en Suecia, Cliff desaparecería de este plano existencial al morir en el autobús que transportaba a Metallica, el cual se volcó en una autopista congelada, convirtiéndose así en una leyenda. La máquina debía seguir adelante y Jason Newsted fue seleccionado en una audición como el nuevo bajista que acompañaría al grupo por todo el continente americano. Al regresar a Estados Unidos, editaron la primera grabación con Newsted, un EP llamado Garage Inc. Este material, que constaba de covers, era un recordatorio de los orígenes de la banda y simbólicamente fue un retorno a lo básico, un nuevo comienzo. 3 meses más tarde, grabaron el primer demo del que se convirtió en el tema más popular hasta el momento y una de las canciones más importantes de la historia del género. La canción con la que filmarían su primer video y el primer sencillo de su álbum, And Justice for All. One. Otra narración en primera persona desde la perspectiva de un soldado en la que se queda sin extremidades, sin poder ver, hablar o escuchar. Ha perdido todo en el campo de batalla, menos la conciencia. El fin del mundo representando la apocalíptica Black Hand. And Justice for All,
Fue el disco precursor de todo un subgénero, del que surgieron nombres de bandas, sonidos característicos de guitarra, bautizados como el metallic crunch, y también de batería, mismo que sería imitado y sobreexplotado por infinidad de bandas de thrash y death metal. La legendaria grabación incluía otros memorables temas como Harvesters of Sorrow, la increíblemente veloz Dyer's Ebb, un homenaje al fallecido Cliff Burton titulado To Life is to Die, y el tema que daría título al álbum, And Justice for All. Por otro lado, James estaba cansado de gritar. Tenía la inquietud de comenzar a cantar y realmente vocalizar. Nunca lo había intentado formalmente. Ya no querían tocar miles de notas por segundo. Querían seguir siendo pesados, pero con letras más concretas y directas. ¿Quién podía ayudarles en esta misión? Ni más ni menos que Bob Rock, conocido por darle un sonido más comercial y diferente a bandas como Motley Crue, afamado productor de lo que antes se consideraba el enemigo. Un sonido gigantesco, abierto. Ya no estás escuchando a una banda en un estudio de 25 metros. Estás escuchando a un grupo de gigantes que comenzaba a apostar más por la conexión directa con el público en sus conciertos y menos producciones en estudio. Metallica ya no sonaba como una banda marginal de su género. El quinto álbum de Metallica sonaba oficial y con autoridad, con composiciones más sencillas, pensadas para poner en un mood más alegre y poner a cantar a sus fans en estadios, arenas repletas y arreglos estratégicos colocados para interactuar con el público. Así, arriesgándose a este nuevo sonido, perdieron a cientos de seguidores, pero ganaron a miles más. ¿Y el apocalipsis? ¿Y la guerra? ¿Y el corrupto sistema de justicia? ¿Qué temas tocaría ahora Metallica? En introspección, James Hetfield encontró el tema ideal, algo que a todos nos ha afectado, un lugar que absolutamente todo el planeta ha visitado, el rincón más oscuro del inconsciente. En la primera canción del álbum negro, James le canta a un niño que cada noche debe enfrentarse al terror generado por su propia mente, la pesadilla infantil de Enter Sandman. El primer sencillo de Metallica sorprendió al mundo, pero faltaba escuchar el disco completo. El 12 de agosto de 1991 fue el día que marcó un antes y un después en la historia del grupo, del género y de la industria de la música. El disco de portada negra, simplemente titulado Metallica, marcó un nuevo récord de ventas para una banda de heavy metal. Metallica había trascendido las barreras de los géneros y se había vuelto universal. El disco incluía una gran variedad de temas globales, introspectivos, versos antiguos que se prestan para todo tipo de interpretaciones. El esfuerzo del ser humano por intentar liberarse de una sombra permanente, una fuerza oscura que inevitablemente debe enfrentar en Sad But True. La vida de un músico nómada que vive de gira permanentemente en Wherever I Might Roam.
Un profundo cuestionamiento existencial en The God That Feel. Un contraataque dirigido a los grupos religiosos de derecha, siempre intolerantes con el heavy metal, alimentándose con la crítica, la arrogancia, los chismes, rumores, en cierta forma, una crítica a la sociedad con el Holier Than Thou. La primer balada oficial de Metallica, donde estar tan cerca, no importa lo lejos. So close, no matter how far. Nothing else matters. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who you are, and nothing else matters. Y uno de los temas más personales de Hetfield, Unforgiven, el llamado Álbum Negro, para algunos es el álbum en que Metallica dejó de serlo. Para muchos más, es el mejor disco de la banda y uno de los mejores discos del rock en la historia. La gira de promoción del Álbum Negro duró 3 años. Metallica visitó infinidad de lugares en todo el mundo y quedaría registrada en audio y video 2 shows filmados en San Diego y 5 grabados en el Palacio de los Deportes de México. Esta sería la primer visita de la banda en tierras aztecas, todos incluidos en el descontinuado cofre Live Shit, Bridge and Porch. Para mediados de los 90, Metallica llevaba 15 años de carrera ascendente construyendo una enorme empresa, una institución en su escena, un monumento icónico. Ahora renovarse o morir. Si eso representaba cambiar su imagen física, lo harían. Ante el boom del Britpop y el nuevo género alternativo, Metallica no podía parecer un grupo de nostalgia. No podía pasar de moda, tenía que incorporarse a las nuevas modas o de alguna manera incorporarlas a Metallica. Todos sus movimientos públicos parecían una estrategia de mercadotecnia. Algunos recordaron cuando Kiss se quitó el maquillaje. La diferencia es que Metallica se lo pondría. Desde cortar su pelo largo hasta rediseñar su logo. Harían lo que fuera para no parecer metaleros fundamentalistas, para no morir como Guns N' Roses o para no regresar a pequeñas arenas como sus contemporáneos Megadeth, Slayer o Anthrax. Ni ellos sabían cómo serían recibidos en ese mundo. Además, ya eran millonarios. Y lo seguirían siendo. Su nuevo álbum, Load, debutó en primer lugar de ventas y aunque decepcionaría a muchos, les permitiría continuar girando por todo el planeta. Reload, lanzado poco tiempo después de su antecesor, fue mejor recibido que su gemelo. Hasta hoy, siguen tocando temas de ese álbum. Cuando una banda entra en crisis creativa, personal, colectiva o familiar, normalmente se concentran en generar una actividad que les permita liberar la presión y compromiso de editar algo realmente nuevo. Los covers siempre son una salida fácil. Y por supuesto, el hacer un disco sinfónico. Ambos desahogos grupales quedaron plasmados en una nueva edición de covers llamado Garage Inc. y el álbum S&M grabado con la Sinfónica de San Francisco. Había una crisis, pero Metallica era una institución. Su catálogo les permitiría mantener un altísimo nivel de ventas de boletos de shows por los siglos de los siglos. Y cualquier canción que lanzaban era un suceso. ¿Cuál fue el caso del sencillo que promocionaron en la película de Misión Imposible 2? Una especie de aventura comercial conjunta entre 2 empresas. Un demo incompleto del sencillo se filtró a las estaciones de radio y comenzó a sonar antes de tiempo. El sencillo quedó en el soundtrack oficial de la película, pero al parecer ya ocupaba un lugar en las computadoras de mucha gente, gracias a un servicio de intercambio de archivos digitales de audio llamado Napster.
Lars inició una polémica guerra contra Napster. De la noche a la mañana, Metallica se convirtió en el grupo más odiado de las nuevas generaciones y fueron acusados de pecar de codicia y de ser un grupo frívolo que traicionó a sus raíces. Al final, Metallica salió perdiendo. Su imagen se vio severamente perjudicada por el escándalo. Entre el alcoholismo de James, la salida del bajista Jason, la crisis creativa y muchos otros factores, Metallica estaba al borde de la desintegración definitiva. Pero sacando la furia a través del arte, saldrían adelante una vez más. El resultado de esa terrible crisis se llamó Saint Anger, la agonía del grupo de heavy metal más grande del mundo, capturada en una grabación con una producción intencionalmente descuidada y el sonido de tarola más aguda, más irritante y molesto que jamás se haya registrado en un álbum. No es gratuito que muchos lo consideren el peor disco de Metallica. Aunque históricamente fue la purga necesaria que le daría a Metallica el combustible para seguir adelante. Metallica no solo necesitaba una purga, también necesitaba energía renovada. Energía que llegó con uno de los mejores bajistas de la historia del ámbito metalero, el extraordinario Rob Trujillo. Este hombre diestro, en el oficio de dominar las frecuencias graves y con un currículum impecable que respalda su reputación, era justamente el pegamento que necesitaba la banda para integrarse nuevamente. Trujillo fue el elemento que les recordaría por qué se nombraron alguna vez Metallica. Con él y el mítico productor Rick Rubin compusieron un álbum que es considerado por los fans su mejor disco desde el álbum negro. O el paso que debieron dar después de And Justice for All, una vuelta a sus raíces en la que la muerte era ahora la fuente de su renovada inspiración. El 12 de septiembre del 2008 salió a la venta Death Magnetic. La muerte, la resistencia a la presión, las pesadillas volvieron a formar parte de sus letras. Y por supuesto, el antes recurrente tema de la guerra con su primer sencillo, The Day That Never Comes. Death Magnetic fue un éxito y la banda volvió a recorrer el mundo una vez más para promoverlo, recordando su grandeza y reclamando su territorio. Metallica ha pasado por todo. Las consecuencias de la insurrección desde la fase subterránea, la masificación, la inadmisión colectiva, la pérdida de credibilidad, la trascendencia de generaciones y la renovación de su público. Éxitos arrolladores como la reinvención de un subgénero del heavy metal y enormes fracasos, la máquina no parece parar. Algunos siguen esperando un Master of Puppets segunda parte, totalmente nostálgico y retro vintage. Otros quisieran una renovación experimental absoluta. Y algunos, una serie de estrepitosos fracasos. A diferencia de sus contemporáneos, muchos de ellos con ideas fundamentalistas, Metallica siempre ha entregado todo y como dice Jorge Valdano, el único que falla penaltis es el que los tira. Larga vida Metallica, la banda más grande de heavy metal. El listado del soundtrack de este episodio está disponible en el enlace de esta publicación. Hasta la próxima emisión del Rockumental. Solo por Open Jam y 1000% Radio.